El gobierno y las guerrillas colombianas FARC iniciaron conversaciones para poner fin a un conflicto armado que durante medio siglo ha desangrado a esta nación sudamericana. Bienvenidos a Bogotá, Colombia, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal Capital de Bogotá. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y permítanme presentarle a mi compañera en la moderación, la periodista Omaira Morales del canal Capital de Bogotá. Gonzalo, muchísimas gracias y de inmediato pasamos a presentar a nuestros invitados. Inicialmente saludamos a Clara Rojas, ella es abogada, directora de la Fundación País Libre, quien vivió un largo cautiverio, secuestrada en manos de las FARC, así que conoce mucho sobre el accionar de las FARC desde ese terreno. Mil gracias por acompañarnos. Mil gracias a ustedes por la invitación, para mí es un gusto y un honor estar aquí y bueno, compartir con la audiencia de Deutsche Welle. Muchas gracias, Clara. También tenemos con nosotros a León Valencia. León es director de la Fundación Nuevo Arcoíris, una de las instituciones más reconocidas por su análisis del conflicto armado y la búsqueda de soluciones aquí en Colombia. Además, nos acompaña el profesor francés Frédéric Massé, quien es catedrático de la Universidad Extremado de Colombia y un gran conocedor de la realidad de Colombia y también del conflicto armado colombiano. También nos acompaña el señor Miguel Gómez, él es representante de la Cámara por el partido de la U, una organización que hace parte o pertenece a la filosofía del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Mil gracias también por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Cómo explicar el sentido de estas negociaciones? ¿Qué esperan los colombianos? ¿Con qué sentimientos ve Clara Rojas estas negociaciones, la posibilidad de la paz en este país que ha sufrido tanto en carne propia las barbaridades de las FARC? Bueno, yo quisiera hacer dos comentarios. Uno, a nivel general, que como todos los colombianos y colombianas esperamos en algún momento ver la paz. Y desde ese punto de vista hemos venido acompañando al gobierno y manifestando nuestra intención de que ojalá que le suene la flauta. Que fácil no sea, pues posiblemente no, pero digamos que en un primer momento nos parece que es importante este avance. Desde el punto de vista personal, por supuesto que me impacta, pues porque yo estuve secuestrada por este grupo armado y ya ver la realidad de oírlos hablar y participar como lo hacen, por momentos me retrotrae a situaciones que viví en el pasado que sin duda fueron dolorosas. Pero más allá de eso, me parece que me corresponde hacer de tripas corazón en muchos aspectos y tratar de participar de una manera activa y pensando en las víctimas del conflicto y bueno, viendo a ver cómo se puede afrontar esta situación. León, ¿cómo inicia este proceso de paz? No es el primero al que los gobiernos de turno le han apuntado para acabar con el conflicto en nuestro país. ¿Cómo se ve, cómo se visualiza? ¿Realmente lograremos concretar un proceso que permita la construcción? Sí, este no es el primero, pero yo creo que este es un momento en el cual las partes llegan a la mesa de conversaciones a confesar el fracaso de la salida militar. Las FARC intentaron tomarse el poder por la vía de las armas y no pudieron. Fueron repelidos por el Estado y disminuidos y golpeados en su mando central. Pero el Estado también tiene que confesar que, a pesar del enorme esfuerzo que ha hecho el Estado, pues no ha podido acabar con las guerrillas por la vía militar. Nosotros invertimos el 5.1 del PIB en defensa, tenemos una fuerza pública de 500.000 efectivos, eso es un 1% de la población, y nos fuimos encima duro con la guerrilla, y esa guerrilla pues se retrocedió, cambió, y ahí está, muy activa en algunas regiones. Y una cosa muy extraña, militarmente es un conflicto marginal, pero tiene capturada la agenda política interna y externa en estos últimos 30 años. Por ahí pasa toda la política colombiana. Los presidentes se eligen o se caen alrededor del tema de la seguridad y de la paz. Entonces, tenemos que buscarle un camino, y yo creo que estas fuerzas llegan allí a decir, fracasamos la salida militar, no nos queda sino la salida política, tenemos que negociarla. Las FARC ya no cree que puede tomarse el poder por la vía de las armas, de eso estoy completamente convencido, lo mismo el ELN, y Santos dirá, pues ni a corto ni a mediano plazo veo que pueda acabar con esas guerrillas, van a seguir capturando la agenda política de este país, y hay que buscar salir de ese tema para abocarnos a otros temas en el país. Por eso confío que ahora sí, no por realismo, no por una cosa altruista de la paz o por la voluntad de las partes, sino porque es que están obligados, porque no hay otra salida para ese conflicto.
se han establecido 5 puntos básicos para estas conversaciones, que son muy generales, ya dan para todos esos 5 puntos, se puede llegar a acuerdo o no en esos 5 puntos. Muchos colombianos ven con esperanza la posibilidad de que realmente la paz llegue, incluso los empresarios ven con mucho interés que se consolide la paz, porque eso abriría enormes posibilidades al país. Sin embargo, hay personas muy críticas, hay voces muy críticas de estas negociaciones y consideran que ofrecen más riesgos que posibilidades. Es el presidente Uribe, por ejemplo, quien señala esto. ¿Qué le parece a usted la opinión? Usted que pertenece, digamos, o está muy cercano al presidente. A ver, yo tengo sobre este proceso una visión general que es distinta del entusiasmo de los colombianos y del entusiasmo de la comunidad internacional. Aquí hay enfrentadas 2 visiones de lo que debe ser Colombia. Y la idea de que podemos construir una sola visión es de lo que se trata el proceso. Pero para que podamos hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es decirnos la verdad. Y me parece que, curiosamente, yo que era muy escéptico al principio, ahora estoy un poco más optimista. Y voy a explicar por qué. ¿Por qué las FARC, no el gobierno colombiano, pero las FARC, han sido coherentes? Nos recordaron el día de la primera reunión que ellos tienen una agenda política desde hace 50 años, que tienen unos objetivos de poder, que no van a negociar sobre la base de la debilidad y que finalmente ellos no están ahí en condición de derrotados. Y ese llamado de atención, que para muchos fue un baldado de agua fría, curiosamente es lo que puede permitir que las negociaciones avancen. Porque el gobierno colombiano quería convencer a los colombianos y a la comunidad internacional que esto era un asunto fácil, que esto era un asunto, como bien lo dice León, están dadas las condiciones, objetivamente las FARC no tienen posibilidades de tomarse el poder, nos querían endulzar la píldora. Y las FARC le pusieron otra vez el veneno a la discusión. Y ahora, precisamente porque ellos están diciendo la verdad, nos va a tocar a nosotros decir la verdad. Y en ese orden de ideas, curiosamente la negociación es más factible, que con la imagen, digamos, propagandística del gobierno colombiano, de que esto es un hecho y que no hay nada que hacer, que la paz es la única salida y que están dadas todas las condiciones para una negociación. Entonces voy, curiosamente, a decirle que hoy estoy más optimista que hace algunas semanas cuando veía el espectáculo de la paz en los medios de comunicación a lo largo y ancho del país y a nivel internacional. Las FARC han vuelto optimista a un dirigente de un partido de derechas muy importante de Colombia. Pues claro, porque es que la coherencia es el principio de todo. Las FARC tienen todos los problemas del mundo, lo único que no son es incoherentes, con una coherencia doctrinal fuerte, que es lo que les ha permitido sobrevivir a un conflicto de 50 años. Y el primer día, en la mesa de negociaciones, ellos le recordaron al Estado colombiano que sus pretensiones no son simbólicas, sino reales. ¿No pesa más en ese optimismo la idea de darle un golpe político al presidente Santos que favorecer el diálogo? Pues esa es la lectura tradicional. La lectura tradicional es que a Santos le cayó esto como un baldado de agua fría. Yo creo que al revés. Lo que le dice es, ojo, de la paz. Esto va a ser mucho más complicado de lo que usted cree. Esto no es un asunto de que usted controle los medios. Aquí hay unas reivindicaciones de poder, de dinero, de influencia política. Y mientras esas reivindicaciones no sean atendidas, no va a haber paz. Entonces yo prefiero esa actitud franca y directa de las FARC, al cuento rosado, suave, light, que muchas ONGs y muchos políticos sin carácter quieren venderle a los colombianos. Hay un tema que es crucial en este proceso de negociaciones y tiene que ver con la participación de la población civil. Todos los colombianos nos estamos, porque me incluyo, nos estamos preguntando cómo va a participar la sociedad civil en ese proceso de negociación en Cuba, cómo sus necesidades, cómo las víctimas van a poder ser escuchadas y el tema de justicia y reparación va a ser efectivo, ahora sí, en Colombia con este proceso de paz. ¿Cómo van a participar, Clara? Porque de alguna manera se manifiesta que en el país se van a generar algunas mesas paralelas a lo largo y ancho del territorio nacional para que se generen insumos que se llevarían a la mesa de negociación en Cuba. Es decir, se está hablando mucho sobre cómo será la participación de la población civil. Bueno, pues la realidad, en el caso de las víctimas de las FARC por el secuestro y desaparición forzada, que son como los delitos más sensibles, aunque hay otros como el desplazamiento forzado y desapariciones también,
Pues estamos intentando trabajar en recopilar información directa de las víctimas porque en algunos casos estaba de tiempo atrás, incluso la Fiscalía no tenía como sus archivos listos, estamos como en ese proceso. Nos parece que le corresponde al gobierno generar ese canal institucional para que no toque ir pues en una mesa paralela a Cuba a presentar unas fotos y finalmente sea una frustración para las personas el llegar a Cuba, que incluso es un esfuerzo, y el no ser atendida por ninguna de las partes. De manera que yo creo que en las próximas semanas esperaríamos que efectivamente se estableciera un canal para hacer llegar esa información con unos protocolos quizá, que las partes se pronuncien y en particular en lo que responde o corresponde a nosotros, a las propias FARC, ¿no? Indicar qué mecanismo de verificación se podría adoptar, yo creo que con el apoyo de la comunidad internacional. Y en lo personal, Clara, estar frente a quienes la tuvieron tantos años secuestrada y amarrada a un árbol con una cadena, verse con ellos frente a frente ahora negociando la paz, ¿qué siente usted personalmente frente a esa situación? Pues yo no quisiera anticiparme porque realmente el gobierno no ha abierto la puerta para esa alternativa. De hecho, no nos ha convocado ni nos ha llamado para siquiera preguntarnos qué pensamos. De manera que vamos analizando y decantando sobre la marcha cómo se va llevando esa situación, sin tratar de hacer más especulaciones que creo que no serían positivas. Yo creo que el compromiso aquí, en mi caso particular, es con las víctimas actuales. Yo en su momento, por supuesto que fui, pero mi situación terminó bien. Yo recobré mi libertad y reencontré a mi hijo. Mi preocupación ahora y mi gran compromiso es con los que desafortunadamente no han tenido un destino feliz. Y no lo han tenido porque todavía tienen familiares secuestrados, porque todavía tienen familiares de los que nunca han sabido, de más de 10 o 12 años, incluso 15. De manera que yo creo que es con ellos el gran compromiso que tenemos los colombianos de tratar de que sus situaciones se esclarezcan independientemente de quién sea el actor del delito, llámese FARC, ELN o cualquier otro agente desestabilizante como las bandas criminales o las propias BRACIM, ¿no? ¿Cómo nos están viendo a nivel internacional? ¿Cómo ven este proceso de diálogos, de instalación de mesas para la consolidación de la paz en nuestro país? Porque hubo una época en la que las FARC tenían una representación o eran bien vistas de alguna manera, tenían acompañamiento por parte de la comunidad internacional. Hoy, ¿cómo ven este proceso de paz? ¿Cómo ven la participación? ¿Cómo ven que las FARC estén sentadas con una posición completamente diferente para negociar lo que antes se veía imposible? Bueno, primero yo quisiera señalar que como llevo 15 años acá, no estoy necesariamente el más apropiado para saber qué opinan desde el exterior. Lo que sí creo es que obviamente el inicio de esas negociaciones volvió a animar, digamos, un poco la prensa internacional. Pero como lo mencionaba León antes, yo creo que son algunos elementos que animan la prensa internacional y no necesariamente los elementos de fondo, ¿sí? Por ejemplo, cuando se mencionó la posible venida de Tania, la holandesa, en Oslo, pues toda la prensa internacional o europea por lo menos se animó y se fue a Oslo a ver qué pasaba. Entonces yo creo que hay un poco de reacción y no es que la prensa internacional sigue de manera continua el conflicto. Obviamente, como siempre, están un poco atentos a lo que está pasando y en función de los eventos, de los acontecimientos, van a reaccionar o no. Pero si me permite un poco volver sobre algunas consideraciones. Yo creo que estamos en una negociación, ¿ok? En una negociación no se sabe qué va a terminar. O sea, a veces en la prensa colombiana uno tiende a presentar los que dicen, no, es que las FARC no quieren negociar, eso no va para ningún lado, y por el otro lado, los demás que dicen, no, ya está cocinado, todo ya está arreglado. Yo creo que no es ni lo uno ni lo otro. Estamos en una negociación y queda claro que ni el gobierno ni las FARC van a firmar la paz a cualquier precio. La pregunta es, ¿cuál es el precio justo para ambos lados? Y si no se ponen de acuerdo, yo creo que obviamente hay un costo, pero que ambas partes se van diciendo, no encontramos el precio. Si yo quiero vender una casa y hay un comprador, pues si yo pido mucho y el comprador no puede dar mucho, pues no vamos a encontrar una solución. Obviamente es más complicado, pero se trata de una negociación. En esta negociación, lo que sí creo que quedó claro después de Oslo es que ninguna parte está dispuesta a firmar la paz a cualquier precio. Y ahorita empiezan las discusiones sobre cómo podemos encontrar elementos comunes. El Papa, el presidente de Estados Unidos, la canciller de Alemania, todas las autoridades internacionales le desearon buena suerte a Colombia al iniciar estas conversaciones.
El mundo, por lo tanto, ve también con esperanza la posibilidad que se llegue a un acuerdo de paz. ¿Qué llevó, León, al presidente Santos a creer que esta paz es posible? ¿Se pueden garantizar algunas, o dar alguna garantía, mejor dicho, de que esta paz es sincera, la que busca las FARC, o están engañando al país? ¿O buscan un espacio para escapar del cerco militar en el cual se encuentran? Yo creo que ese es uno de los principales obstáculos del proceso. Colombia, desafortunadamente, yo quiero mucho este país, es mi país, Colombia tiene un rasgo nacional, que es la trampa. Colombia es un país de tramposos. Se ha hecho trampa al Estado, a las guerrillas, y las guerrillas al Estado enormemente, en todos los tiempos. Aquí las negociaciones de paz, muchas han terminado en la muerte de los negociadores de la paz. Y se hacen trampa por todos los lados. Acabamos de asistir a la trampa más enorme en una negociación que pensaban que todo iba a ir bien, que es la negociación con los paramilitares y el presidente Uribe. Entonces el presidente Uribe y los paramilitares terminaron en la enemistad más grande. Es el único proceso de paz en el mundo que firma el acuerdo final, terminan con una firma de que todo está bien, y después se abre una enemistad enorme, porque se hicieron trampa mutuamente. Entonces ese es uno de los obstáculos. No estamos garantizados ninguna de las dos cosas, ni que la guerrilla no le va a hacer trampa al Estado, ni que el Estado no le va a hacer trampa a las guerrillas. Entonces ese es un punto, por eso es que es tan importante la presencia de la comunidad internacional, porque todos dicen, esto quién sabe, esto qué me van a hacer, esto, Iván Márquez, Timochenko piensan, esto vamos a negociar y nos van a matar después. Y el Estado está pensando, y estos vienen a fortalecerse acá, quién sabe qué es lo que nos van a hacer. Y ambos pueden tener razón en que quién sabe qué me van a hacer. Entonces yo sí creo que ese es uno de los obstáculos, la desconfianza basada en hechos reales. ¿Y eso da optimismo o más bien hace pensar de que las posibilidades de éxito son mínimas? Que hay que tomar todas las previsiones para eso. Hay que rodear eso de... La sociedad colombiana tiene que intervenir en este proceso, sobre todo en la tercera fase, y hay que hacer la tercera fase. Aquí siempre se ha planteado tercera fase, que es, oiga, negociamos y después vamos a aplicar los acuerdos, pero la aplicación de los acuerdos no se da. Entonces, la tercera fase es fundamental, y es cómo vamos a hacer cambios agrarios, cómo se va a hacer salida a los 100.000 campesinos cocaleros, cómo se va a reinsertar y se va a admitir la presencia política de esos grupos. Aquí no les gusta, aquí le piensan que la negociación es conversión del otro a las ideas de uno, no que es que va a salir a decir las ideas tal como las siente y las piensa, y él fracasará con sus ideas. Hay que admitir esa posibilidad. No, aquí lo que le dice la sociedad colombiana es, oiga, las FARC, pero como tienen ese discurso tan horrible, tan atrasado, eso es una cosa tan anacrónica. Entonces, el reclamo es porque tienen ese discurso, no porque disparen solamente. Lo que nosotros le reclamamos a las FARC es, deje de disparar, véngase a echarse discurso a la plaza pública, véngase a decirlo en televisión y démosle posibilidades para que venga a decirlo en televisión, para que venga a decirlo a la plaza pública, para ver si convence a alguien con ese discurso. Aquí se va a desengañar y va a tener que decir o cambio de ideas o bueno, me derrotan políticamente, porque apenas ese discurso va a chocar con la realidad de hoy, de un país más moderno, de un país más urbano. Entonces, pero hay que dejarlos que vengan a hacer eso y hay que protegerlos. Ahora hay un movimiento que viene de esas zonas campesinas de ellos, Marcha Patriótica, pues ya empezaron a estigmatizarlo. Aquí ellos sacaron un movimiento político en medio de las negociaciones en los años 80 y lo devolvieron a balas. El señor Iván Márquez estuvo en ese movimiento, fue parlamentario de ese movimiento Unión Patriótica en el 1986 y se devolvió para el monte cuando empezaron a matar a todo el mundo. Obviamente tampoco las FARC eran unos inocentes porque ahí también las FARC, mientras que hacían política aquí mantenían el grupo, pero era lo que se había pactado. Entonces yo sí creo que hay que prevenir un poco de cosas y frente a eso es que uno llama la atención de la sociedad colombiana, de todos los grupos políticos y la ultraderecha y la derecha. Van a admitir que otra gente venga. No cabe en duda que sí están todos muy atentos, ¿verdad? Absolutamente. Sí, tenemos que estar atentos y tenemos que proteger, por ejemplo, a la Marcha Patriótica hay que protegerla desde ya, no hay que estigmatizarla, hay que acogerla con sus ideas, que son las mismas, coinciden mucho en las ideas de las FARC, ya han empezado a proclamarlas,
Tienen una cosa antinorteamericana durísima, una cosa contra las multinacionales durísima. Están por una redistribución de la tierra en general en Colombia, por eso están. ¿Están por un cambio de modelo económico? Están por un modelo cambio económico. ¿Los admitimos con esas ideas? Ese es el punto crucial para todos. Les dejamos que las difundan, que se la peleen en la calle, que vengan a ganar la opinión para eso. Un aspecto central es saber si efectivamente la guerrilla representa una unidad. Creo que es importante si los colombianos se sienten representados, además, como voceros identifican a la guerrilla de las FARC. Ellos en su discurso en la instalación en la mesa de negociaciones hablaban de la reivindicación social, de la redistribución de las riquezas, hablaban de un país donde todos tuvieran oportunidades, donde las multinacionales y demás hacían todo un listado. En este momento se siente, se ve que son los voceros del país, que la consolidación de la paz se dará a través del diálogo, como algunos detractores del gobierno de Santos nos han manifestado, que debe ser a sangre y fuego, como en algún momento se pensó, a través de la avanzada de las fuerzas militares y no a través del diálogo. Son dos temas que en este momento afloran o están a flor de piel de los colombianos. Yo tiendo a ser muy cuidadoso con las palabras. A ver, las FARC no representan a los colombianos. Todas las encuestas muestran al revés, que es un grupo muy impopular. Lo que no quiere decir que el Estado colombiano represente a los colombianos. O sea, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Los colombianos tampoco es que se sientan muy representados por el Estado. Esta es una sociedad que tiene una crisis de legitimidad muy fuerte. Yo creo que los retos de esta negociación es que nos pongamos de acuerdo en qué es lo que significan las palabras. Los colombianos queremos la paz y la guerrilla quiere un pedazo del poder. Ese es mi primer choque. No estamos de acuerdo en qué. Nosotros queremos paz, sí, y ellos quieren poder. Segundo, nosotros queremos desarme. En otras palabras, queremos que entreguen las armas. Y ellos hablan de dejación. El desarme no es lo mismo que la dejación. La dejación es que ellos permanecerían con las armas. Ahí hay una diferencia de fondo. Nosotros hablamos de abandono del narcotráfico y ellos hablan de forma de vida económica. ¿Y nosotros de qué vamos a vivir entonces? ¿De qué nos van a dar a cambio de eso? Y nosotros hablamos de paz, y para nosotros paz implica justicia. Para ellos la paz significa la participación política. Son cosas diferentes. Entonces, el esfuerzo en la mesa consiste en que esas dos visiones de qué es lo que estamos negociando se pongan o logren equilibrarse. Y hay una gran mentira, es que estamos negociando la paz. Sí. Estamos negociando la desmovilización de las FARC, una cosa completamente distinta. Entonces el gobierno le quiere vender a los colombianos que al otro día de que firmen el papel, aquí va a haber paz. Y solamente el 18% de las muertes que se producen en nuestro país por la violencia tienen que ver con el conflicto. El otro 82% de las muertes tienen razones distintas, la violencia familiar, la delincuencia común, en fin, otros factores. Entonces le están diciendo a la gente, al otro día de que firmemos, tranquilos, esta es una sociedad en paz. Mentiras, mentiras. Entonces la frustración es lo que más puede amenazar el proceso, porque ni estamos de acuerdo en lo que estamos negociando, ni estamos de acuerdo en cuál es el entregable, qué es lo que va a pasar al otro día. Entonces ya está León hablando de la tercera fase, ahí sí va a participar la sociedad civil. ¿Cómo así que en la tercera fase? Si es que lo que se está negociando son mis libertades y mis derechos. Yo tengo derecho a participar en eso, porque el Estado colombiano no necesariamente me representa en esos temas. No puede ser el cimiento de la paz, es un proceso difícil, hay posiciones encontradas, no se sabe exactamente para dónde se va. ¿Es así de terrible el cuadro, Federico? ¿Realmente hay que ser realistas en términos de que sí se ha comenzado a hablar y no se están, a pesar de que continúan las acciones bélicas por ambos lados? No es así que no se puede resolver el problema final de la injusticia social, de la paz en definitiva, sino que hay que llegar a eso a partir de unas primeras negociaciones o conversaciones. Yo creo que primero unas negociaciones de paz no son para resolver todos los problemas de un país. O sea, es una mentira pensar que todos los problemas se van a resolver. Pero yo no creo que el gobierno esté vendiendo esta idea. El gobierno está diciendo, estamos negociando la paz, el fin del conflicto, y después viene, o solamente con el fin del conflicto, puede venir la paz política.
Ahora, que las negociaciones son como el escenario de la obra, pero después, la fase 3, como la llaman, es actuar, implementar la obra. Y yo no creo que haya mucha confusión de parte del gobierno en esto. ¿Sí? Yo creo que está claro, el gobierno, de lo que escuche, nunca ha dicho que van a resolver todo, nunca ha dicho que una vez que se firme la paz todo está resuelto. Ahora, obviamente que hay grandes interrogantes. Y uno de los interrogantes es, a mi modo de ver, por ejemplo, las FARC quieren participar en política, pero ¿qué significa eso? ¿Quieren poder? Yo no sé, yo no estoy tan seguro que hoy en día las FARC quieran poder. ¿O qué tipo de poder quieren? ¿Un poder local, un poder a nivel nacional? Yo creo que saben perfectamente que no van a tener mucha representatividad en el futuro y yo creo que están o no saben exactamente cómo influir en política, pero eso es diferente. Uno puede ser un partido político, uno puede ser una ONG, uno puede ser una personalidad política, uno puede ser un sindicato, no es la misma cosa. Y yo creo que las FARC todavía no han o no saben exactamente cómo pueden terminar o cómo pueden aterrizar en este sentido. Primero yo creo, pues yo no creo en fuentes, pero yo no puedo pensar que los temas que planteó Iván Márquez en Oslo no hayan sido discutidos durante 6 meses para definir la agenda. ¿Sí? Que hable de las empresas multinacionales, que hable de la restitución de tierras, yo estoy casi seguro que lo hablaron, lo discutieron durante los 6 meses, pero yo sí creo que están discutiendo, están negociando. Las FARC, curiosamente, a pesar de tener un discurso bastante, o a pesar de tener reivindicaciones bastante tradicionales, bastante ortodoxas, yo sí creo que saben perfectamente que no van a poder obtener todo lo que están reivindicando. Y toda la negociación consiste en ver lo que pueden o lo que no pueden obtener. Pero si uno mira la agenda de paz, no solamente los 5 puntos, sino la agenda, lo que está contenido en el preámbulo o en los objetivos de la declaración del acuerdo general que se hizo, a mí no me parece del otro mundo lo que se está diciendo. ¿Sí? A mí no me parece tan revolucionario los puntos de la agenda. Hablar de desarrollo económico, hablar de justicia social, hablar de todos esos temas, no es revolucionario. Y a mí me parece que en el mismo acuerdo hay un reconocimiento implícito de parte de las FARC de que no van a obtener una revolución negociada, no van a imponer al pueblo colombiano un régimen marxista-leninista. Ahora, que quieran influir, que quieran modificar, que quieran reorientar algunas políticas del gobierno, pues de eso se trata, obviamente. Con tantas divisiones, tantas opiniones, tantas personas que quieren participar e influenciar este proceso de paz, uno pensaría que la cosa no va muy fácil, aunque de corazón como colombiana quisiera que funcionara y rápidamente. En el manejo de los tiempos, en la instalación de la mesa, el negociador de las FARC, Iván Márquez, manifestó que eso no va a ser una paz express ni a contrarreloj. Hemos escuchado también a Clara Rojas, que en algunos escenarios ha dicho que los tiempos de las FARC son completamente diferentes a los del gobierno nacional y al de los colombianos. ¿Cómo se va a manejar el tiempo? Porque pareciera que se va a dilatar muchísimo, no convendría mucho en el escenario político si lo relacionamos directamente con el tema de la reelección del presidente Juan Manuel Santos. ¿Cómo se va a manejar ese tiempo para que no sea un proceso dispendioso y que termine en nada, como infortunadamente hemos visto en nuestro país y en otros horizontes de América Latina? Es que a la FARC hay que convencerla de que eso no es un capricho del presidente Santos, sino un realismo sobre un proceso. Eso, un proceso en medio del conflicto, un proceso de paz en medio del conflicto, en una campaña electoral, no sobrevive, no sobrevive. Tienen que firmar algo antes de que empiece a fondo la campaña de 2014. ¿Firmar qué? Firmar unos acuerdos para un cese definitivo de las hostilidades, para empezar ese proceso que va a ser más largo. La tercera fase es más larga. Cesar las hostilidades de unos grupos que en este momento están combatiendo en 112 municipios. ¿Qué quiere decir? El 10% de los municipios del país, pero ocupar el 25% del territorio. El plan Espada de Honor de la Fuerza Militar está en 112 municipios porque allí está la confrontación con las guerrillas colombianas y además otros conflictos. Es que ahí al lado del combate guerrilla-Estado están los paramilitares, Bacrín, narcotráfico, cultivos. Entonces hay un poco de conflictos ahí en esas zonas. Bueno, hacer un cese de hostilidades en esos 112 municipios va a ser dispendioso empezar ese proceso.
Eso es la tercera fase. Pero en la segunda fase, que todo el mundo calcula, o el gobierno calcula, mucha gente, que en julio debe estar esta segunda fase culminada con una firma sobre unos acuerdos, que siempre son acuerdos que tienen niveles de generalidad. El gobierno tiene un proyecto de ley, del primer punto, sobre ley de tierras y desarrollo agrario, es una discusión que hay, cómo se le va a buscar salida a lo del narcotráfico, la inclusión política, cómo se va a poner en la agenda nacional de manera más categórica el tema de las víctimas, cómo se va a comprometer a todo el país en ese proceso. Esas son cosas que deben estar delimitadas. Las negociaciones de paz en Colombia son banderizas. Aquí nos liamos a puñetazo alrededor de ese tema. Aquí ese es un tema de controversia política profunda. Es más, es la bandera durísima del expresidente Uribe. El presidente Uribe le apuesta al fracaso de esas negociaciones y va a hacer todo porque fracasen y se va a enfrentar. Y no es cierto, doctor Gómez, que todos los colombianos estemos por la paz. Si estuviéramos todos los colombianos por la paz, la guerra había terminado. Hacía mucho tiempo había terminado. No, esta sociedad, y no los ricos, y no los pobres, está cruzada. Aquí ha habido una masa importante por la guerra siempre del país. Una tercera parte siempre está por la salida militar, por la guerra. Por ejemplo, Uribe siempre ha estado por la salida militar de ese conflicto. Y se ganó en su gobierno y en las elecciones que le ganó esa tercera parte vacilante y siempre se la ganó para él. La sociedad colombiana quería que acabaran con esa gente hasta el último guerrillero, en un 70% llegó a querer eso, la sociedad colombiana, que acabaran con el último guerrillero a bala y que lo tal. Eso era la sociedad colombiana. Santos ha logrado otra vez, ganarse esa parte vacilante, juntarla a los que siempre hemos estado por la paz, o por lo menos en el caso mío, en el último tiempo, y juntar una mayoría que está en este momento por la salida negociada. En este momento hay una mayoría por la salida negociada por la paz. Existe un peligro de unas elecciones y que ese peligro puede incluso golpear muy fuerte al propio presidente Santos. Yo creo que eso habla muy bien de él. Él tiene que saber que ese riesgo existe, el riesgo político para él. Pero lo interesante es que si bien sabemos quién es el presidente Santos, sabemos quién es el Estado colombiano, poco sabemos cómo es la guerrilla realmente. Sabemos que tiene 4 frentes, son un bloque único, tienen distintas tendencias, son narcotraficantes, como se dice, son unos tipos malvados o son también todavía, como algunos otros piensan, gente que tiene algunas ideas en la cabeza para hacer o para conseguir la paz social en este país. ¿Qué son realmente? Sí, no es una respuesta fácil, pero sin duda es un conjunto de todas estas ideas que has expresado o que se han expresado aquí. Lo importante de tener en cuenta, a mí me parece, es al escucharlos, que lo comparto plenamente, y no preocuparnos por el discurso que están dando, sea verdad o no sea verdad, escucharlos para entenderlos. A mí me encantaría de parte de ellos saber su nivel de compromiso realmente con estos 5 puntos de la agenda y principalmente el tema de las víctimas. ¿Por qué? Porque al ellos también hacer sus peticiones, también reconocer en el tema de las víctimas hasta dónde han ellos perpetrado una serie de situaciones. A la pregunta de si ellos todos piensan lo mismo, yo pensaría que no. Algunos analistas han dicho que si bien ellos hicieron el pronunciamiento de que no iban a secuestrar más, la realidad es que los comandantes de bloque, que son más de 50 y algo en todo el país, han venido cometiendo delitos aislados de extorsión y de secuestro en algunas regiones del país. Cuando el secretariado de la FARC les pregunta, oiga, ustedes no están secuestrando, todos niegan. Entonces, fíjese, la realidad del secuestro en los últimos 6 meses ha sido más difícil porque antes por lo menos se lo adjudicaban y era más fácil hacer el seguimiento. Hoy en día tenemos una situación en que nadie responde, de manera que si uno quisiera saber realmente la transparencia del proceso por parte de ellos a mí por eso me encantaría escucharlos y no empezar con el tema ni de las tierras, ni del agro, ni de su participación política, sino con el tema de las víctimas. ¿Por qué? Porque realmente ahí uno va a ver la buena voluntad de ellos. Ahora, que yo comparto que hay que escucharlos, claro que hay que escucharlos. Hasta dónde están comprometidos con la paz es lo que ellos nos tienen que demostrar a nosotros, pienso yo. ¿Las FARC estarían sentadas negociando con el gobierno colombiano en una total unidad? ¿O hay divergencia al interior de acuerdo a lo que hemos escuchado en los diferentes discursos de los negociadores? Los conocedores de las FARC dicen que es un movimiento muy unido, muy unido.
Ahora, yo creo o yo pensaría que obviamente como en cualquier movimiento hay divergencias, pero una cosa es pensar de manera un poco diferente, otra cosa es que haya realmente escisiones al interior de las FARC. Yo no creo que en este momento haya mayores escisiones, pero lo que sí puede pasar, o lo que sí puede suceder, es que las negociaciones mismas generen ciertas escisiones o divisiones al interior de las FARC, por las negociaciones mismas, según lo que van a negociar, según lo que van a ceder o según lo que van a reivindicar o seguir reivindicando, uno no puede descartar que aparezcan algunas divisiones, algunas escisiones, algunas personales, a título personal, otras puede ser a nivel de bloques. Uno dice que los bloques que tienen mayor financiación del narcotráfico de pronto no estarían tan tentadas por firmar la paz. Varios países juegan un papel también muy importante en esta negociación. Está desde luego Noruega, un país europeo, está Venezuela, está Cuba, donde van a tener lugar también conversaciones, y está Chile. Don Miguel, ¿cómo ve usted esta participación internacional? ¿Qué papel juega en estas conversaciones? ¿Qué le parece a usted? Hombre, este es un problema de colombianos. Yo no quiero naturalmente descartar la presencia de agentes validadores internacionales. Sí me parece que el gobierno aceptó unos validadores que no son neutros. Cuba, pues, yo quiero saber cómo es que el gobierno colombiano se va a comunicar. Cuando todas las comunicaciones en Cuba están intervenidas, pues me parece que va a ser difícil para los negociadores esa comunicación con Bogotá. Venezuela tampoco es un agente neutro. Entonces hacemos una composición del lugar. Esto es como si los árabes y los israelíes van a negociar la paz y ponen de testigos a los sirios y a los turcos. O sea, son países que están absolutamente sesgados. Entonces, ni Cuba ni Venezuela son actores que puedan garantizarle al gobierno transparencia. Noruega, pues, es un país distante, lejano a nuestra realidad. La verdad es que Noruega, pues, aparte de la buena voluntad, en Colombia ni siquiera tiene embajada, para que vean ustedes de qué tan lejos está. Y Chile, pues, es un validador interesante, pero la posición de Chile es muy prudente, porque ellos finalmente en este conflicto pues no han jugado ningún papel y yo creería que ellos prefieren estar ahí de testigos distantes. Entonces no creo que vaya a ser fundamental. Este es un asunto que tenemos que resolver nosotros, los colombianos. Representante, ¿y cuál sería entonces el escenario ideal? Yo creo que, no, yo creo que si tenerlos como validadores, pues me parece que está bien, pero no creo que eso vaya a ser trascendental. Hay gente que dice que la paz de Colombia pasa por Caracas. Si eso es así, no va a haber paz, porque los intereses de Caracas no son los intereses de Bogotá. Entonces me parece que ahí, si estamos poniendo la condición de que esta paz le sirva a Chávez, los colombianos no están de acuerdo con eso. A mí me impresiona mucho el ver que las víctimas directas no tengan un papel más activo, más presente en estas conversaciones. Es el último punto de la agenda. ¿Qué importancia tendría para un resultado feliz el aclarar lo que ha acontecido con las víctimas de la FARC y con las víctimas también del otro lado, porque claro, no solo son las FARC los que llevan adelante la violencia en este país? Pues pensando en la tercera fase, ¿no? El valor que tendría hablar transparentemente de las víctimas significaría que estamos construyendo a futuro un tema de reconciliación. Yo creo que aquí lo que hay que equilibrar es el tema de la justicia con el tema de las víctimas, que es un derecho legítimo que se tiene a buscar la justicia. Yo creo que es fundamental, ¿por qué? Porque nos permite buscar la reconciliación a futuro, sabiendo exactamente qué pasó. Claro, nos dolió, pero si hay una actitud más abierta de parte de la FARC, en reconocer unas situaciones, pues yo creo que se va a poder dar una respuesta, se va a empezar un principio de verdad, de reconciliación, que obviamente es doloroso, pero es una manera de afrontar el conflicto y no de superarlo ni dejarlo de lado. Desde el punto de vista de una organización que tiene la importancia de la de ustedes, ¿tú miras con esperanza la posibilidad de un acuerdo mínimo que abra paso a un acuerdo mayor, o simplemente te quedas en esa situación en la cual crees que esta pelea entre colombianos que lleva años se va a seguir reproduciendo eternamente? Usted me permite incluirle una cosita más a su pregunta para la reflexión de León.
los colombianos estaremos listos para ver a los representantes de las FARC en el ejercicio político, que eso es también una de las intenciones que ellos tienen, ¿no? Yo creo que esta vez, yo estoy confiado en que va a haber acuerdo de paz, pues acuerdo de paz política. Como dice el representante Gómez, Miguel Gómez, pues vamos a tener otras violencias, pero la violencia ligada a la política, yo creo que termina y va a terminar como cosa, se va a convertir en cosa del pasado. Tenemos procesos muy complicados, es que, bueno, aparecían en la Fiscalía, en la página web de la Fiscalía del año pasado, 175.000 muertes confesadas por los paramilitares y 34.000 desapariciones. Eso es una cosa impresionante de la sociedad colombiana. Entonces hay víctimas de todos los lados, porque ha sido una guerra muy horizontal en la que se han cometido las violaciones de parte del Estado, de parte de las guerrillas de manera impresionante, los paramilitares, los políticos, los civiles, se han involucrado los empresarios en procesos de masacres, en cosas muy graves. Entonces, ¿cómo va a ser todo ese proceso? Esa es una cosa que tendremos que ver. No es fácil la situación de Colombia en este momento, no es fácil para los negociadores, no es fácil para los colombianos en general, porque la violencia ha sido muy dura con este país, la violencia en todos los terrenos, y por lo tanto el mundo hace bien en desearle a Colombia mucha suerte para conseguir esa paz, porque con esa paz, si la logra, tarde o temprano, el país vivirá mucho mejor. Pero de aquí a ese momento falta mucho tiempo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.